Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos con nuestro nuevo tomo de Alimento Diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Escoge la vida. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Dar nuestra vida por los hermanos. Día martes, leer con oración. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmos capítulo 2, versículos 7 y 8. Repetimos: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Título del día: El ambicioso Lucifer se convierte en el maligno. En nuestro hombre natural somos egoístas. Solo nos amamos a nosotros mismos y no tenemos la capacidad de amar al prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Juan afirmó que Caín era del maligno. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, haciendo referencia a Lucifer, uno de los primeros ángeles creados por Dios. Este fue creado perfecto, hermoso y lleno de sabiduría, pero se rebeló contra el Señor y pasó a ser un opositor. Se convirtió en Satanás, que significa adversario de Dios. Al ocupar una alta posición debido a su creación perfecta, se exaltó, queriendo ser semejante al Altísimo. Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Anhelaba ser el principal entre los ángeles y sentarse junto al Altísimo, en el monte del testimonio, a los lados del norte, donde está el trono de Dios. Supuso que sin él, Dios no podría gobernar la creación, pero Dios ya había determinado, en su propósito eterno, que Cristo reinaría sobre las naciones, como está escrito en Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Cuando el hombre comió del fruto del árbol prohibido por Dios, el árbol de la ciencia del bien y del mal, abrió la puerta para que el pecado entrara en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Satanás, como gobernante de este mundo y de los líderes de las naciones, ha desarrollado poco a poco su proyecto de incitar a la humanidad contra Dios y contra Cristo. Salmos capítulo 2 versículos 1 al 3. Jesucristo vino a reinar por Dios, y llegará el día en que Dios implementará su justicia y entronizará a su Hijo como Rey sobre las naciones. Versículos 4 al 7. Jesús, siendo Dios, vino como hombre, se humilló y se despojó tomando la forma de siervo. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Después de su muerte, Dios lo resucitó y lo hizo rey, dándole por herencia las naciones. Salmos capítulo 2 versículo 8. Debido a su odio, Satanás hizo todo lo posible para que Jesús fuera muerto. Inyectó ese odio en Caín, quien se ensañó en gran manera contra Abel, su hermano, y lo mató. Génesis capítulo 4 versículos 4 y 5. Caín sintió envidia de su hermano, y la envidia produce odio, y el odio homicidio. Dios, sin embargo, tuvo misericordia y trató de ayudar a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto,
a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Versículos 6 y 7. Dios le dio a Caín la oportunidad de dejar de odiar a su hermano y no permitir que Satanás le inyectara la misma ira que tenía contra Cristo, el ungido de Dios. Dios le advirtió que, si continuaba con ese odio contra su hermano, el pecado estaría a la puerta. El pecado aquí está personificado, es una persona, el diablo, el que instigó a Caín. Si Caín permitía que el pecado trabajase en su corazón, caería, pero si se volvía a Dios, sería aceptado. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis capítulo 4, versículo 7. La expresión deseo en el hebreo original denota una especie de avidez, una codicia difícil de controlar. Sin embargo, Caín no aprovechó la oportunidad que Dios le dio y mató a su hermano. Por eso, Dios atribuyó la responsabilidad de este asesinato al diablo, que ha sido homicida desde el principio. Juan, capítulo 8, versículo 44. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.